social. Bueno, tanto en el caso de la Plataforma en Defensa de la Sanidad como en el caso de Stop Desahucios o de Nunca Máis, se trata sobre todo de movimientos que, digamos que tienen explosiones puntuales, es decir, concentraciones en el caso de que haya un desahucio, por ejemplo, una manifestación contra un momento concreto en la sanidad o una decisión por parte del gobierno, o en este caso pues contra la actuación la reacción del gobierno, las decisiones que tomó el gobierno con respecto al Prestige o bueno, pues el proceso judicial posterior, que también fue un poco ese reflotar del movimiento Nunca Máis, ese resurgir. Pero yo creo que si hay un movimiento que ha sido continuista y que lo está siendo, desde luego es el movimiento de la plataforma de afectados por las participaciones preferentes y subordinadas. Todos los días, por lo menos aquí en Vigo, todos los días, desde que empezó a conocerse el problema de las participaciones preferentes y subordinadas, hay una protesta ciudadana a las puertas de una entidad bancaria aquí en Vigo, en el cruce de los 4 bancos, además, un punto muy significativo, y me decía alguien, es que cometieron un error muy grave, se metieron con jubilados que tienen mucho tiempo libre. Bueno, puede ser, pero en realidad yo creo que sí que es una de las plataformas que está consiguiendo meter más presión a un gigante que venía siendo intocable durante muchísimos años, como pueden ser las entidades bancarias, ¿no, José Manuel? Yo entiendo que la plataforma de afectados nace como respuesta a una situación. Hay una estafa, con esas palabras, y ante esto, pues 2 personas inicialmente hermanas empiezan a movilizarse, contactan con otras personas y poco a poco va creciendo ese grupo. 4 pegatinas un día, otras 4 otro día, gente que va llamando y se unifica. Así es como nace una plataforma. Entonces, ¿por qué nace? Obviamente, porque hay un problema. Y ese problema no le hallamos solución. Entonces ahí sí necesita algo, una respuesta del pueblo. Entonces, ante esto, esta gente se empieza a compenetrar, se solidifica y dice, bueno, aquí tenemos que darle respuesta a esta situación, donde, cómo empezamos a trabajar, va creciendo la plataforma, a su propia vez en otras zonas nacen otras plataformas, el movimiento nace en la zona del Morrazo, hay que decirlo porque es de justicia decirlo y reconocérselo, fueron los primeros en movilizarse, vinieron aquí, de hecho yo cuando me uní a la plataforma fue a raíz de una convocatoria que ellos hicieron en una de las zonas de Vigo, fui a esa asamblea y yo he dicho, yo me comprometo siempre y cuando la violencia la dejemos fuera. En el momento en que una sola vez levantemos una mano, hemos perdido. La gente lo entendió así también, empezamos a coincidir en una serie de pautas y son las que estamos llevando día a día. Hemos conseguido unificarlo, ese criterio, lo decías tú, hay gente que tiene mucho tiempo libre, pero hay gente que además, debido a esta situación, pues que está en el paro, que no tiene trabajo a día de hoy y que desde sus casas o incluso trabajando se unen y trabajan en consenso. Gente que seguramente además contaba con ese dinero para poder salir adelante durante este periodo en el que a lo mejor se puede encontrar desempleado, como decías, y en esa situación. Decías que una de las condiciones que pusiste cuando entraste en la plataforma era la de dejar de lado cualquier tipo de actitud o acto violento, claro, vandalismo, etcétera, y cualquier cosa que pudiera, digamos, también manchar en cierto modo es que lo hace. En el momento en que en los medios de comunicación sale un altercado en el cual el afectado por las preferentes que lleva una camiseta es el responsable, está perjudicando a todo el colectivo. Y ahí perdemos la razón ante el pueblo. ¿Por qué, digamos, Vigo está muy concienciado de que hemos sido estafados, nos apoya tanto? Incluso cuando molestamos a las gentes de alrededor, de la zona donde protestamos diariamente, obviamente esa gente tiene que estar muy cansada también. Sin embargo, nos animan. ¿Por qué? Porque saben que nuestro sistema de trabajo no es romper un vidrio, no es altercados con la policía, ni con personal del propio banco. Tratamos de ir siempre con la ley por delante, en la medida de nuestras posibilidades, obviamente. José Manuel, me están diciendo que se te ha metido el micrófono un poco para adentro y que no se te escucha bien. A ver si lo puedes colocar un poquito hacia afuera y seguro que te podremos escuchar mejor. Vale. Bueno, no, pero se ha entendido todo lo que estás diciendo. Coincidís en ese punto, yo creo, todos, ¿no? De, sobre todo,
mantener esa buena imagen de cara al resto de los ciudadanos, que yo creo que todos, en mayor o menor medida, todos los movimientos y todas las plataformas tenéis esa buena imagen, ese entendimiento por parte del resto de ciudadanos. Incluso hay cierta empatía, incluso por parte de los ciudadanos, cuando se encuentran pues, una calle cortada por una manifestación contra la sanidad pública, cuando se encuentran a un grupo de gente protestando a la puerta de una casa, o cuando se encuentra al grupo de afectados, como decía ahora José Manuel, con sus bocinas en las puertas de los bancos pidiendo, bueno, en definitiva, que se les devuelva sus ahorros, o cuando se veían esas manifestaciones multitudinarias de la plataforma Nunca Más. Hablaba antes de es más fácil comunicarse con los ciudadanos que con los políticos, quizás porque los ciudadanos sí que tienen esa empatía, sí que entienden desde la calle todo eso, o qué es lo que está ocurriendo. Decía, por ejemplo, María Dolores de Cospedal, decía que todas estas plataformas, todos estos movimientos ciudadanos, tal vez se deberían de constituir en partidos políticos para conseguir convertirse en representantes de los ciudadanos. Vamos a verlo. Si quieren representar a un grupo de población y a unos intereses determinados, o mejor dicho, a una forma de ver la sociedad y de estar en la sociedad, deberían participar del juego de la representación. Porque de otra manera se está aprovechando el sistema democrático en la utilización de aquello que permite la libertad de expresión a todo el mundo, pero no se está pasando por el ejercicio de responsabilidad que significa aceptar unos compromisos y ponerse delante del ciudadano para que el ciudadano le pueda preguntar a uno y le pueda exigir a uno. Los movimientos sociales muchas veces, no siempre, pero muchas veces nacen espontáneamente. Repito, no siempre, pero muchas veces sí. Pero esos movimientos sociales, si se mantienen en el tiempo, dan lugar a algo más institucional o desaparecen. Y cuando dan lugar a algo más institucionalizado es porque tienen alguna forma de organización y por lo tanto de representación interna y de representación también a la hora de manifestarse en el exterior. Y eso también es importante que lo recordemos. Bueno, ya estábamos diciendo y ya lo habíamos dicho aquí que en principio los movimientos y las plataformas ciudadanas nacen como respuesta a la falta de actuación por parte de los gobiernos, pero es necesario que todos nos metamos en política para poder reivindicar nuestras necesidades. Sería el mayor error de todos los movimientos sociales y plataformas. Precisamente las plataformas surgen precisamente para intentar aglutinar el mayor número de personas que trabajen a prol de un objetivo, como decía antes Manuel, es decir, y no solamente personas, sino personas y colectivos. En cuanto lo transformes en un partido político, significa que ya le tienes que implantar unas metodologías, una ideología, etcétera, 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 un proyecto de sociedad, etcétera. Y no es que esas plataformas, porque de feito cuando ti plantexas que, por ejemplo, cuando fue toda la catástrofe de Pestris y sale toda una reacción ciudadana ante la incompetencia de un gobierno, es decir, es la única posibilidad de que todas las personas que sienten esa impotencia o esa indignación trabajen conjuntamente, es cuando consideran de que quienes representan en ese momento esa plataforma es la que está exponiendo lo que realmente la siente. Eso solamente es posible cuando hay una confluencia de voluntades, y una confluencia de voluntades sobre un objetivo conjunto. Por eso no tiene ningún sentido el tema de partido político. El partido político marca unos objetivos, marca una estructura organizada, marca una ideología de proyecto social que se quiere para la sociedad en que vivimos. Las plataformas no lo plantean, las plataformas reaccionan ante una... De acuerdo que, por lo que le planteaba a usted, el efecto de la incomprensión de los políticos, pero en la mayor parte de las plataformas surgen ante una reacción de medidas que toman los gobiernos, ¿no? Entonces, la única forma de que esas plataformas trabajen de un xeito masivo es desprendiéndose de todo cartel partidista, lo cual no quiere decir, como decía antes Manuel, no estén los sindicatos, los partidos, o por lo menos los determinados partidos, determinados sindicatos que se sienten agredidos. Y falo concretamente con el tema de las preferentes o con una ley absolutamente hipotecaria, pero absolutamente no puede derivar injusta. eso, el hecho de que en una protesta
ciudadana sería su muerte. aparezcan determinados partidos políticos, ¿no puede daros la sensación en algún momento de que esa plataforma está siendo utilizada políticamente? Están presentes siempre los partidos políticos, al igual que los sindicatos. Otra cosa es que no den la cara y estén moviendo desde atrás, pero están ahí. Yo hace 2 años me metí, digamos, en este mundo, no conocía nada de todo esto, pero en 2 años he aprendido mucho. La señora Cospedal dice que por qué no asumimos la responsabilidad de pasar por el ejercicio, de presentar un partido y demás. Eso es lo que pretende, porque ahí ya las propias leyes te están limitando y le dan el poder a quien lo tiene ahora mismo. Sin embargo, como plataforma, eres libre de expresar lo que quieras. No tienes, simplemente tienes que comunicar una concentración en subdelegación del gobierno y puedes hacer prácticamente lo que quieres. Una vez que te constituyes como partido, no. Y pierdes la fuerza del pueblo porque ya te ve como uno más. El pueblo ahora mismo no confía en los partidos políticos, por lo que estamos viendo. Y están haciendo partidos políticos todos los días. Pero a raíz de muchas plataformas creadas, el caso de 15M sin ir más lejos, pero en el momento en que se constituye como partido, pierde aquella esencia. No está peleando por un problema, está constituido ya sólidamente dentro de las leyes y pierde su objetivo, el objetivo que era protestar por una situación. En el momento en que formas parte de esa situación, ¿contra qué protestas? No puedes. Pero la situación por la que se protesta es por, digamos, el sistema democrático o por la actuación que los partidos políticos están haciendo dentro de ese sistema democrático. Sé que a lo mejor es meterse en una cuestión ya en una camisa de 11 varas, en una cuestión ya demasiado profunda y filosófica. En cualquier movimiento hay gente de distintas ideologías, están todas. Nosotros hemos partido desde un principio, esto es una asamblea, votamos todos, todos aportan, y el que tenga sus ideas políticas, de puerta hacia afuera que las deje. Aquí todos somos amarillos, además lo transmitimos así, todos somos amarillos, y se respeta a todo el mundo. Pero sí que es cierto que contemplamos otras plataformas de muchas índoles, no solo de preferentes, que sí, que sabemos que ciertos políticos están detrás, ciertos partidos políticos. Incluso hay gente que puede estar tratando de sacar partido en esto para ascender. Y ahí pierde su esencia. Y cuando pierde su esencia, pierde el respeto del pueblo. Ese es el problema. Entonces, no podemos entrar en ese mundo. Nosotros reivindicamos algo que es justo, hemos sido estafados, queremos recuperar nuestro dinero e irnos a casa a descansar. Nada más. Vamos a, enseguida os doy la palabra, pero vamos a hacer un alto, vamos a publicidad y enseguida volvemos.